Y en estos siguientes 30 minutos yo quisiera enfocarme a platicar. Vemos que hay muchos esquemas diferentes para tratar al paciente, pero quiero que nos enfoquemos prioritariamente a ver y a analizar si C-Patier, que es específicamente útil en pacientes, sabemos que está indicado genotipo 1A y B, genotipo 4. Vamos a analizar algunas situaciones en particulares porque sabemos que C-Patier es una molécula que, como les decía, está indicada en genotipos 1A y B, así como el 4, generalmente por 12 semanas. Pero ¿qué pasa? ¿Es seguro, es eficaz utilizarlo por 8 semanas y en qué contexto clínico? Otra de las cosas que vamos a tocar es, sabemos que podemos tener una diversidad de opciones, pero nos vamos a enfocar a cómo optimizar también el tratamiento en aquellos pacientes que tienen otras enfermedades. ¿Qué pasa si tengo un paciente con reflujo, con dislipidemia y toma otra comedicación? ¿Y cómo podemos optimizar también el evitar interacciones farmacológicas? Y finalmente, algo que nos da miedo, que es el genotipo 1A, y digo que nos da miedo porque en los inicios, cuando yo tenía poquitos pacientes en tratamiento, todavía era de las que me daba miedo y a todos les quería pedir prueba de resistencia basal porque pues no fuera a ser que tuviera mi paciente una resistencia basal específicamente y que eso pudiera condicionar falla al tratamiento. Entonces, ¿debemos de verdad tener esa inquietud o hay datos clínicos que nos pueden hacer ahorrar el costo de una prueba tan cara como el hacer pruebas de resistencias? ¿Y con qué otros parámetros podríamos o qué paciente sería candidato, evitando esa prueba costosa, a ser candidato a C-Patier sin riesgo de que tuviéramos esa resistencia y esa falla? Entonces vamos a verlo con escenarios clínicos, 3 escenarios clínicos diferentes, y vamos a empezar con pacientes que seguramente ustedes han tenido en la consulta. Este paciente es Carlos, de 23 años de edad. Él, de los 15 a los 20 años de edad, era consumidor de heroína por vía intravenosa. Él actualmente ya completó su programa de rehabilitación en un centro toxicológico, en donde parte de su plan de tratamiento y de diagnóstico oportuno, ahí es en donde hacen la prueba serológica para hepatitis C y resulta positiva, por lo cual pues es canalizado con nosotros al hospital, pues para continuar su abordaje diagnóstico y tratamiento. Ya nosotros documentamos que pues él es genotipo 1B, tiene una carga viral basal alta de 3.150.000 unidades por mililitro. Por fortuna pues no es cirrótico, su elastografía resultó en F0, no hay fibrosis. Nunca ha recibido tratamiento, de hecho ese es el motivo por el cual llega con nosotros. No tiene otras infecciones virales como virus B o VIH, no padece otras enfermedades y pues ya terminó su tratamiento de rehabilitación de las drogas. Entonces en la actualidad ya no está con ninguna comedicación. Nosotros decidimos para este paciente ocupar el tratamiento con Grasoprevir Elbasvir, que es C-Patier, por 8 semanas, principalmente, porque el paciente costeó su tratamiento y tratamos de buscar el esquema que tuviera el costo más accesible para él. Y pues decidimos, en base a la evidencia que ahora les voy a mostrar, que él era buen candidato para 8 semanas de C-Patier. Y tenemos ya, que ya lo pueden descargar, ahí está el link, el Consenso Mexicano de Hepatitis C, que está ya en el online, lo pueden ya descargar y está próximo a salir en la revista impresa mexicana de gastroenterología, pero ya se puede consultar en línea y también lo pueden descargar directamente de la página de la Asociación Mexicana de Hepatología, en el cual aquí vemos esta tabla y cuáles son las recomendaciones que se emiten en este consenso. Recordemos que este paciente, Carlos, era un paciente sin tratamiento previo, sin cirrosis, tenía F0. Entonces, para él, tenemos todas estas opciones: Grasoprevir Elbasvir, tenemos Onvitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Dazabuvir, Sofosbuvir, Ledipasvir, Sofosbuvir, Daclatasvir o Sofosbuvir con Velpatasvir. Entonces, tratando de optimizar cómo elegir cuál darle, pues algo importante a considerar es primero cuál tengo disponible,
Segundo, nosotros consideramos muy apropiado pues utilizar, si todos nos sirven para lograr una respuesta viral sostenida por arriba de 95% de eficacia y prácticamente los efectos secundarios, ya comentaba la doctora Eira, pues son cefalea, náusea, es decir, son tratamientos seguros, bien tolerados, pues utilizar el de menor duración, la dosificación más sencilla. Sabemos que hay algunos que requieren 3 o 4 tabletas al día, algunos que es una sola tableta al día, que facilita mucho pues el apego y la adherencia, como es el caso de Grasoprevir Elbasvir, que es Cepatier. Otra cosa que buscamos, pues evitar el uso de ribavirina y la costo-efectividad. ¿Cuál va a ser el más económico para lograr el objetivo de que el paciente se cure con los mínimos efectos secundarios? Entonces, aquí ustedes pueden ver que tenemos 3 opciones de 8 semanas, que es Onvitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Dazabuvir, Grasoprevir, Elbasvir y Sofosbuvir con Ledipasvir por 8 semanas. Entonces, la opción que nosotros elegimos, porque al menos en nuestro centro es la menos costosa, pues fue Grasoprevir Elbasvir. ¿Qué condiciones es importante? Vemos que pues, en el consenso está recomendado como una excelente calidad de la evidencia, con un alto grado de recomendación, y recordar que como característica para que nosotros utilicemos un esquema corto por 8 semanas, el paciente debe ser virgen a tratamiento y no tener cirrosis. Entonces, ese es un parámetro importante a considerar. También las guías europeas, que se acaban recientemente este año de actualizar, consideran a Grasoprevir Elbasvir para el tratamiento de pacientes genotipo 1B, pues se puede acortar el tratamiento siempre y cuando se cumplan estas características que mencionábamos, sin cirrosis y vírgenes a tratamiento. Son pacientes que pueden tratarse con 8 semanas y pues es un esquema que va a cumplir con esa regla de lograr el 95% de eficacia para lograr la respuesta viral sostenida. Entonces, ahorramos costo porque es un esquema que pues le ahorramos 1/3 al tratamiento de 12 semanas y puede ser una excelente opción, que es exactamente igual que 12 semanas. Fíjense que 12 semanas, si utilizamos Cepatier, es en pacientes que ya en la elastografía nos reportan fibrosis avanzada, que es F3, o cirrosis, que sería F4, y está compensado, bueno, ese tratamiento sería por 12 semanas. En el caso de Carlos, que era F0, pues un esquema de 8 semanas con Grasoprevir Elbasvir resulta pues adecuado. Y esto está sustentado en este estudio en el cual pues los investigadores vieron que al comparar el tratamiento por 8 semanas versus 12 semanas de Cepatier, aquí ustedes pueden ver que los pacientes que cumplían con esta regla de ser vírgenes a tratamiento y no tener más allá de F2, que es una fibrosis significativa, es decir, F0 a F2, pues tenían un 97% de eficacia para lograr la respuesta viral sostenida. Comparativamente, los F3 pues no les va tan bien. Entonces, si respetamos la regla de pacientes sin fibrosis avanzada ni cirrosis, es decir, F0, F1, F2, vírgenes a tratamiento, pues lo podemos acortar entonces, en base a esta evidencia, el tratamiento a 8 semanas. Entonces, y en genotipo 1B, que es para lo que está validado. Y bueno, aquí nada más para recordarles que ya en la actualidad este esquema está aceptado tanto en México como en Europa como un buen esquema para optimizar sobre todo pues costos para el paciente. Otro escenario clínico. Pues qué pasa con ese paciente en el cual no solo tiene hepatitis C, sino tiene otras enfermedades que pues también debemos continuar en control. Entonces, este escenario clínico también es un paciente con genotipo 1 y aquí lo que les quiero poner de ejemplo es pues cómo individualizamos ese tratamiento en estos pacientes que tienen otras patologías. Entonces, esta es una señora que es María Elena, de 54 años de edad, y ella en su último parto hace 30 años fue transfundida y ahí fue donde pues se contagió de hepatitis C.
Para el caso de María Elena, ella es genotipo 1A, con una carga viral basal de 550,000 unidades por mililitro. Ella ya tiene en su elastografía cirrosis, pero pues por fortuna está compensada, se cataloga todavía como Child A, 5 puntos, MEL de 8, es decir, enfermedad hepática compensada, nunca ha recibido tratamiento, no padece otras infecciones virales, su función renal pues es normal, pero sí padece enfermedad por reflujo gastroesofágico erosivo severo, ya documentado por estudios endoscópicos, que pues padece una esofagitis de Los Ángeles. Algo importante con ella es que ella ha tenido pues malas experiencias con cirugías previas, varias complicaciones por apendicectomías complicadas, que ha requerido lavados quirúrgicos importantes, tuvo también una colecistectomía con lesión de vía biliar, que ha tenido que pasar pues incluso por hepatoyeyunoanastomosis, entonces ha tenido antecedentes que su historia quirúrgica pues hace que, aunque se le ha propuesto como una alternativa ser evaluada para tratamiento quirúrgico antirreflujo, pues ella ya nos dice: yo con los cirujanos, pues no, porque ya no quiero pasar por otra operación. ¿Cuál es mi alternativa? Pues todos sabemos que la alternativa en estos pacientes con reflujo erosivo severo es el tratamiento, si no son candidatos o por algún motivo rechazan el tratamiento quirúrgico, otra opción es el tratamiento a largo plazo con inhibidores de la bomba de protones. Entonces, ella en la actualidad ya tiene desde hace varios años tomando omeprazol 20 miligramos 30 minutos antes del desayuno, y también para controlar adecuadamente sus síntomas después de muchos ajustes al tratamiento, pues requirió también 30 minutos antes de la cena, y prácticamente es la dosis con la cual ella mantiene control de la sintomatología y con la cual pues hemos tenido en control el que no desarrolle nuevamente erosiones. Entonces, bueno, pues ese es un medicamento necesario e importante para ella, y además padece dislipidemia desde hace 3 años, entonces el médico internista que la ve, pues la tiene en tratamiento con pitavastatina 4 miligramos al día. Entonces, el mensaje aquí es no olvidarnos de preguntar si nuestro paciente tiene otras enfermedades y qué toma para las mismas, porque estos fármacos antivirales de acción directa pues son muy efectivos, muy seguros, pero tienen interacción con otros fármacos. Entonces, este caso se los quise traer porque pues la tablita aquí nos da muchas opciones, ¿no? Entonces, viendo nuevamente una tabla del consenso mexicano, María Elena sin tratamiento previo, ya con cirrosis, pero compensada, pues tendríamos estas 5 opciones para elegir. Algunos por 12, algunos por 24 semanas. Entonces, viendo los parámetros de cuál tengo disponible, cuál es más corto en duración, cuál es más sencillo, una tableta versus 3 o 4, con cuál no requiero ribavirina y cuál es el más económico, que también es un parámetro que es importante, pues nos quedan varias opciones, ¿no? Que serían, ahí de entrada descartaríamos los esquemas de 24 semanas, que son pues más costosos, y tienen esas desventajas, y nos quedan 3 esquemas de 12 semanas. ¿Cómo elegir cuál? Un parámetro importante pues es ver de forma individualizada e integral al paciente, y algo que quisiera yo sugerirles, bueno, pues tenemos que ver también interacciones, ¿no? Entonces no le podemos quitar el inhibidor de bomba por su padecimiento de reflujo complicado, y no podemos tampoco pues descontrolar la dislipidemia que está en control ya con la pitavastatina. Entonces recuerden siempre checar interacciones. En el caso de esta paciente, ¿por qué decidimos nosotros en particular usar Cepatier con ella? Vean que cuando uno entra a la página de Liverpool para checar interacciones con fármacos, el omeprazol tiene interacción potencial con las otras 2 opciones que nos quedan, que sería ledipasvir, sofosbuvir, velpatasvir, pero no hay interacción potencial, o sea, es seguro dejarle su tratamiento con omeprazol para no descontrolarle el reflujo y además darle el Cepatier pues para curarla de la hepatitis C. Con pitavastatina, que es la otra comedicación que ella toma, sucede lo mismo, por lo tanto es un parámetro muy importante a considerar porque pues hay que tratar al paciente de forma integral. Por eso, bueno, este es un ejemplo de cómo también individualizar caso por caso y cómo en ella elegimos pues el Cepatier. Y bueno, ¿cuál es el sustento de que en este tipo de pacientes
el Cepatier va a ser efectivo. Aquí tenemos el estudio CH para pacientes pues naive o vírgenes a tratamiento, en el cual podemos ver que pues el tratamiento fue por 12 semanas, se comparó con placebo y luego los que recibieron placebo, hubiera sido poco ético no darles nada, se les dio también Cepatier cuando se vio que los que de inicio tomaban Cepatier habían tenido muy buena respuesta. Entonces vemos que prácticamente todos los grupos genotipo 1A, 1B, el 4, con, sin cirrosis, tuvieron una respuesta viral sostenida pues bastante buena, lo que se busca por arriba de 95%, con prácticamente cefalea, náusea, fatiga como efectos secundarios más importantes, es decir, un esquema muy bien tolerado. Y algunos de mis pacientes ya hasta dicen que les da más efectos secundarios a veces tomar una aspirina, pues que tomar estos medicamentos, porque en realidad pues han resultado bastante seguros. Entonces, ¿qué quisiera yo dejarles de mensaje con este caso? Bueno, cada paciente pues va a tener condiciones clínicas distintas, por lo tanto sus necesidades van a ser diferentes y a veces pues no es nada más seguir que nos dice la tablita de las guías, sino individualizar el tratamiento para de esa manera brindarle una atención completa e integral a nuestro paciente. No olvidarnos de que aparte de los criterios clásicos como genotipo, presencia o no de cirrosis, si ha recibido o ha fallado a tratamientos previos, pues muy importante no perder de vista comorbilidades y comedicación en nuestro paciente para poder decidir cuál va a ser su mejor esquema. Y finalmente, bueno, el caso clínico 3, que aquí vamos a tratar de ver hasta qué punto en el genotipo 1A nos tenemos que temer por esas resistencias basales, ¿no? O en qué pacientes podríamos obviar esa prueba costosa y basarnos en otros parámetros para decidir si Cepatier o Grasoprevir Elbasvir puede ser una buena opción. Entonces, ¿cuándo 12 y cuándo 16 semanas de tratamiento en el paciente genotipo 1A? Que prácticamente, bueno, sería poco juicioso dejarle 16 semanas. De hecho, la recomendación es si cumple con ciertos criterios que ahora veremos, quién es el paciente al cual puede ajustarse perfecto con 12 semanas de tratamiento y bueno, si no se ajusta, pues buscaríamos otros esquemas. Entonces, este paciente es Antonio, de 70 años de edad, él en un accidente automovilístico en el 89 tuvo que ser intervenido y ahí es donde es hemotransfundido y desde 2010, bueno, pues se le diagnostica y recibe tratamiento con interferón pegilado ribavirina, pero no es un no respondedor, él lo que presenta es, después de este tratamiento tiene recaída, es decir, logró la respuesta viral temprana, como se llamaba en aquel entonces, logró llegar indetectable al final de tratamiento, pero no logra respuesta viral sostenida, tiene una recaída. Es genotipo 1A, su carga viral basal es baja, 370,000 unidades por mililitro, por fortuna no está cirrótico, tiene una elastografía con F2, fibrosis significativa. Muy importante diferenciar entre el no respondedor el que falló a tratamiento por recaída, como es el caso de Antonio, no tiene otros virus, no padece otras enfermedades y no toma otros medicamentos. Entonces, aquí viene que depende qué guía consultemos y en qué guía nos basemos, pues la acción que vamos a tomar. Los americanos, que pues prácticamente es un país de primer mundo y tienen todos los recursos disponibles, ellos pues definitivamente toman que si vas a utilizar en un paciente genotipo 1, con o sin cirrosis, con o sin tratamiento previo o virgen a tratamiento, ellos a todos les hacen la recomendación de hacer una prueba basal de resistencia de la NS5A, ¿no? Entonces, estas son las guías americanas, pero bueno, ellos tienen la posibilidad de hacer a todos esta prueba de resistencias. Diferente, y si son positivas, pues ellos recomiendan darle 16 semanas como esquema alternativo, y si son negativas o no las hay, pues es un paciente que con 12 semanas va a ser suficiente el tratamiento. Es diferente a lo que ocurre en otros países. Vamos a ver qué recomienda el consenso mexicano. Vamos a ver que esta prueba, bueno, en Estados Unidos está ampliamente disponible, en México no está disponible en todos lados. Entonces, ¿qué otros parámetros nos pueden ser de utilidad para poder decidir en qué paciente podemos con seguridad, sin
tener la prueba, iniciar Sepatier por 12 semanas. Entonces vean que aquí en estos esquemas, si el paciente no ha recibido tratamientos previos, ya sea genotipo 1A sin o con cirrosis, pues podría ser candidato a 12 semanas. Algo importante que hay que cuidar es ver cómo está la carga viral basal. Si la carga viral se encuentra menor a 800,000 unidades por mililitro y el paciente es virgen a tratamientos previos, tenga o no tenga cirrosis, pues vemos que la evidencia nos dice es A1, es muy es confiable, es seguro, le podemos dar tratamiento con 12 semanas de Sepatier sin necesidad de contar pues con la prueba de resistencias. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros más importantes es que las resistencias también vienen dadas por exposiciones previas a tratamiento, es decir, en los pacientes que son vírgenes, pues el riesgo de que tengan una resistencia basal en realidad es muy baja, de menos de 5%. Por lo tanto, en el consenso mexicano, analizando esa evidencia, los pacientes que son vírgenes a tratamiento, pues con seguridad podemos tratarlos por 12 semanas siempre y cuando su carga viral basal sea menor de 800,000 unidades por mililitro. En los pacientes que sí han tenido fallas a tratamiento previo, particularmente recaída, pues habría que evaluar 16 semanas, aunque realmente el esquema de 16 semanas pues ya no es recomendable. Y esto también está sustentado en las recomendaciones de las guías de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, en el cual, recientemente actualizadas ahora en 2018, en los pacientes que son genotipo 1A, ellos no hacen diferencia, noten aquí, entre el paciente sin experiencia a tratamiento previo o el que ha tenido falla a tratamiento. ¿Cómo definen ellos falla a tratamiento? Pues son pacientes que tuvieron tratamiento previo con interferón pegilado y ribavirina. Algunos pudieron haber recibido ribavirina sofosbuvir o sofosbuvir adicional. Entonces, si falló a un esquema de ese tipo, ellos lo catalogan como experimentado a tratamiento. Entonces, vean que ya sea experimentado a tratamiento o virgen a tratamiento en un paciente sin cirrosis, como es el caso de Antonio que les presenté, si la carga viral es menor de 800,000 unidades por mililitro, pues en realidad podríamos, sin temor a que tengamos una resistencia basal, porque otro parámetro importante para considerar que nuestro paciente pudiera tener resistencias basales, pues son las cargas virales altas. Entonces, si la carga viral es baja, de menos de 800,000 unidades por mililitro, ya tenemos dos guías, que es el consenso mexicano y las guías europeas, que recomiendan pues que se puede utilizar por 12 semanas el tratamiento con Grasoprevir Elbasvir. Y esto, bueno, todo esto que les comento está sustentado en este estudio que es el CH para pacientes experimentados a tratamiento, en los cuales aquí ustedes pueden ver que estos pacientes pues recibieron tratamiento por 12 o por 16 semanas con Grasoprevir Elbasvir más ribavirina, y pues tuvimos, o aquí lo que tuvieron fueron pacientes que ya habían fallado a un esquema previo con interferón pegilado ribavirina, y se incluyeron mayoritariamente pacientes con genotipo 1, otros también genotipo 4 y 6, pero en realidad la mayoría de los pacientes pues fueron genotipo 1. Y bueno, ¿qué ocurrió con ellos? En general la respuesta pues fue bastante buena. Ustedes aquí pueden ver cómo se comportaron los pacientes que recibieron 12 versus 16 semanas, y en realidad el único predictor de falla a tratamiento pues fue la presencia de resistencias basales en la NS5A, que cuando estaban presentes pues conferían una menor respuesta al genotipo 1A. Sin embargo, bueno, como ya comentamos, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener esas resistencias? Pues cargas virales, por ejemplo, altas, es un predictor de que pueden estar presentes, o los pacientes que ya fallaron a tratamiento previo serían los de más riesgo. En ese estudio pues también se confirma que en general pues este tipo de tratamiento es muy bien tolerado y es seguro. Los efectos prácticamente adversos más comunes fueron fatiga, cefalea y náusea. Y bueno, aquí, ¿qué es lo importante? Comparemos las guías. Los americanos, bueno, ellos recomiendan siempre pues realizar resistencias, pero en realidad eso es poco costo efectivo, porque la prueba pues no está disponible siempre y es costosa.
Pero tenemos las otras guías, ¿no? Sin embargo, hay dos determinantes principales previos para que estas resistencias estuvieran presentes, que es haber fallado a un tratamiento previo o tener carga viral elevada. Por lo tanto, los europeos le dan mucho peso a la carga viral, como les mostré en la tablita textualmente pues tomada de esas guías, en los cuales si la carga viral es de menos de 800,000 unidades por mililitro, pues realmente el riesgo de que existan resistencias es bajo, por eso ellos recomiendan que en estos pacientes se puede utilizar el tratamiento con Grazoprevir Elbasvir por 12 semanas sin agregar ribavirina, y ellos incluyen en este grupo de tratamiento tanto pacientes naive, incluso experimentados a tratamiento con o sin cirrosis, siempre y cuando la cirrosis esté compensada. ¿Qué nos dice el consenso mexicano? Que creo que es el que deberíamos pues de seguir, porque pues estamos en México. Entonces, en el análisis del consenso mexicano, pues la recomendación es que Grazoprevir con Elbasvir se puede utilizar por 12 semanas sin ribavirina, particularmente en pacientes sin o con cirrosis, siempre y cuando la cirrosis esté compensada. Y preferentemente buenos candidatos a este tratamiento son aquellos que son vírgenes a tratamiento, o podríamos utilizarlo también con seguridad en pacientes que ya estuvieron experimentados a interferón pegilado y ribavirina, y por eso es importante diferenciar si la falla fue por recaída o porque en verdad no respondieron, porque los que tuvieron recaída pues podríamos utilizarlo. Algo que hay que cuidar, la carga viral, se recomienda que la carga viral sea menos de 800,000 unidades, y entonces pues con toda seguridad, sin necesidad de hacer las pruebas basales de resistencia, pues podríamos elegir a Cepatier por 12 semanas sin ribavirina. Entonces, en resumen, de estos 3 casos que hemos comentado, bueno, hay que recordar que cada paciente pues tiene condiciones clínicas diferentes, por lo tanto es individualizar el tratamiento de forma muy importante, pues para darle un manejo completo e integral al paciente. El tratamiento con Grazoprevir Elbasvir por 8 semanas es una muy buena opción, siempre y cuando respetemos que el paciente sea virgen a tratamiento y que no tenga más allá de F2, F0 a F2 en su elastografía. Eso está muy bien sustentado por estudios que se revisaron y que permitieron pues emitir las recomendaciones del consenso mexicano, y así como las guías pues de la Asociación Europea. En pacientes genotipo 1A, tanto los pacientes que no tienen cirrosis como los cirróticos compensados, bueno, pues si lo tenemos disponible, podríamos realizar la prueba de resistencias basales cuando planeemos tratar a pacientes con Grazoprevir Elbasvir. Si en su centro o en su práctica privada no tienen disponibilidad para hacer esta prueba, pues en realidad, ¿qué otros parámetros pueden sernos de utilidad para poder decidir qué paciente puede beneficiarse del tratamiento con Cepatier? Bueno, pues ya vimos que de forma muy importante el tener una carga viral por debajo de 800 unidades por mililitro, eso nos da la seguridad de que ese paciente tiene buen predictor para responder a 12 semanas de Grazoprevir Elbasvir por 12 semanas, y entonces si respetamos esta condición podemos indicarle este tratamiento a nuestro paciente. Y bueno, también si el paciente a lo mejor ya falló a un tratamiento previo, pero falló por recaída, y con esta carga viral de menos de 800,000 unidades por mililitro, podemos obviar la necesidad de hacerle una prueba de resistencias, porque en realidad es mucho más probable que no encontremos nada y que le hagamos únicamente gastar innecesariamente de forma al paciente. Entonces, estos predictores clínicos nos pueden ser de mucha utilidad en la toma de nuestra decisión. Muchas gracias.